Buenos días a todos y a todas. Va a dar comienzo el pleno extraordinario convocado por los grupos Popular y Grupo de Vox. Antes de comenzar el pleno, quiero dedicar unas palabras. Hoy hace 90 años, hoy 18 de agosto, se cumplen 90 años del asesinato del más grande poeta que ha dado a España el siglo XX, Federico García Lorca. Le asesinaron los enemigos de la libertad, los odiadores, los que no permitían que hubiera otra forma de pensar y de ser. A Federico le mataron por ser republicano, poeta y maricón. Y eso se les hizo insoportable. Da comienzo el pleno extraordinario. Se da por reproducido las palabras que se reproducirá así en el acta. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular, doña María del Castellar García Baltasar. Buenos días. El Grupo Municipal Popular y Vox hemos solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, solicitando la celebración de un pleno extraordinario en base a lo siguiente. Voy a pasar a leer los motivos y lo que pedimos. Es una realidad la inseguridad ciudadana y las situaciones incívicas que durante estos últimos tiempos se están produciendo en el pueblo de Noblejas. Desde hace tiempo se han producido varios robos a viviendas, a empresas, a vecinos en la calle, a vehículos aparcados que son motivo de vandalismo y o sustracción, lo que provoca una inseguridad y un temor en los vecinos. Además de que es una constante diaria en distintos barrios del pueblo, la conducción temeraria de personas que ponen en peligro la integridad de cualquier persona. Y en segundo lugar, en muchos de los eventos festivos que se realizan en el pueblo, bailes de la festividad de Reyes, fiestas locales o celebraciones de actos lúdicos, como el festival celebrado este pasado 4 de julio, la normalidad se ve empañada por actuaciones de ciertos grupos de personas que provocan situaciones de desorden y peligro que conllevan, en muchas ocasiones, daños físicos a los asistentes, con consecuencias graves hospitalarias como en este último caso. Desde estos grupos municipales hemos repetido en numerosas ocasiones que cubrir los puestos de policía local de Noblejas es urgente y necesario para el buen funcionamiento del día a día del pueblo, pero siempre se nos ha contestado que éramos un pueblo con una tasa de inseguridad muy baja. Desconocemos cómo valoran los datos para ese umbral, pero la realidad es completamente distinta. No hay nada más que hablar y oír a nuestros vecinos para constatar que llevamos tiempo con unos datos de vandalismo, robo y situaciones peligrosas que nos obligan a tomar decisiones urgentes y directas. Han transcurrido años desde que los puestos de policía local han quedado vacantes de personal. No obstante, las asignaciones económicas para cubrirlos siguen apareciendo todos los años en los presupuestos del ayuntamiento, por lo que su dotación no repercutiría de ninguna manera en menoscabo económico en las arcas municipales, por lo que teniendo asignación económica presupuestada, solo se necesitaría realizar una oferta pública de empleo para cubrir las plazas de policía local. Y en lo que respecta a las conductas incívicas en celebraciones lúdicas, en la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Noblejas, en el capítulo 2, artículo 8.2, se detalla: nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás personas ni atentar contra su dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo. Y en el artículo 17, de fomento de los hábitos de convivencia y medios, en coherencia con todo cuanto antecede y desde la convicción de que el ayuntamiento debe implicarse efectivamente en la consecución de los objetivos de esta ordenanza, proclama su compromiso de adoptar cuantas medidas sean menester y disponer de los medios y elementos necesarios
para procurar que los ciudadanos puedan cumplir con las obligaciones derivadas de sus preceptos. En base a lo expuesto, consideramos necesario incluir en la citada ordenanza, dentro del título 3, capítulo 1, de atentados contra la dignidad de las personas, en su artículo 39 de régimen de sanciones, un articulado que contenga, además de las sanciones que pudieran derivarse tanto civiles como penales, lo siguiente. Todo aquel ciudadano empadronado en el municipio de Noblejas que se encuentre o sea causante de una agresión física a cualquier persona, sea excluido de cualquier actividad organizada directa o indirectamente por el ayuntamiento o entidad financiada por el mismo, así como la exclusión de la concesión de cualquier ayuda económica, tanto educativa, social o de cualquier otro tipo, y la prohibición de entrada a los eventos y actividades que desde el Ayuntamiento de Noblejas se celebren en el municipio, realizando desde el Ayuntamiento el seguimiento de dicha sanción durante el tiempo que se estime oportuno. Por todo ello, los grupos municipales de Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Noblejas solicitan la celebración de un pleno extraordinario para tratar los siguientes puntos. 1. Declaración institucional de condena a los hechos ocurridos el pasado 4 de julio en el festival celebrado en el municipio. 2. Aprobación para la modificación de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Noblejas. Y 3. Aprobación para la realización de una oferta de empleo público para cubrir los puestos de policía local en el Ayuntamiento de Noblejas. Firmado a 9 de julio, registrado con fecha 10 de julio. Son puntos que nos gustaría que estuvierais a favor y que pudieran ser aprobados en este pleno. Gracias. El representante del grupo de Vox tiene la palabra don Antonio Luengo. Muchísimas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Algunas previas antes de entrar en el análisis de algunos puntos importantes respecto de este pleno y que van a incidir seguramente en el desarrollo del mismo, más breve del que quizá algunos pensaban. En primer lugar, quiero poner de manifiesto que se nos ha convocado a un pleno extraordinario en aplicación de una técnica muy antigua que prevé la normativa de régimen local, incluso antes de la redacción del año 85 de la actual Ley de Bases de Régimen Local, y que consiste en la iniciativa de los concejales, de una parte del plenario de este ayuntamiento, un tercio, de solicitar una convocatoria extraordinaria de forma personal, y que incluso la antigua redacción de la normativa confería hasta un plazo de 2 meses para poder celebrar ese pleno desde su petición por parte de los concejales. Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, este pleno se celebra de forma automática tras el 10º hábil siguiente a los 15 días hábiles previos desde la solicitud presentada. Y llegado el momento de celebrar este pleno, nos encontramos con la circunstancia de que el Gobierno está reunido al completo y, sin embargo, de los firmantes del escrito, 3 concejales del Grupo Popular y un concejal del Grupo Vox, resulta que el concejal del Grupo Vox no se presenta al pleno y solo tenemos a los 3 firmantes del Grupo Popular. Y claro, la pregunta es legítima y oportuna. ¿Qué juego es este, donde 4 concejales hacen de una prerrogativa para que se pueda celebrar un pleno y llega la hora de celebrar el pleno y el quórum no se respeta, no se presenta? Yo quiero poner el acento en la circunstancia de que en no pocas ocasiones se nos ha reprochado la hora de la celebración de algunos plenos, porque se consideraban poco oportunas desde el punto de vista de la conciliación laboral y el desempeño de las funciones políticas como concejales. Y este es un claro ejemplo de que la propia ley determina que tiene que celebrarse un pleno a una hora que son las 12 de la mañana. Es muy difícil querer presentarse ante la opinión pública, y esto lo digo por el concejal ausente, como aspirantes a representar a la totalidad de Noblejas, cuando con sus comportamientos uno lo que consigue es no representarse ni a sí mismo. Esto que tiene su importancia de cara a lo que va a ser desarrollo y celebración de esta sesión, ya que si los firmantes en su totalidad, a título personal, porque han firmado a título personal, no comparecen los 4, ¿qué sentido tiene sostener lo que ellos mismos han solicitado? En segundo lugar, quiero advertir que el momento en el que la petición se presenta no es casual, lo ha manifestado la portavoz del Grupo Popular,
sino a colación de unos sucesos que ocurrieron en la madrugada del pasado día 5 de julio. Y por lo tanto, este ejercicio político, administrativo, tiene, si me lo permiten, un oportunismo más que evidente. Quiero manifestar de entrada que de mi boca no saldrá información alguna en relación con la investigación de los hechos que se siguen en el ejercicio de prudencia, de colaboración y respeto institucional que esta Administración mantiene y ha mantenido siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente con los agentes de la Guardia Civil y sus mandos del puesto de Ocaña. En estos momentos, las diligencias que se instruyen ya han supuesto una primera detención y en los sucesivos días y semanas se va a practicar otras, al menos, y que también van a estar llamados a declarar, ya lo han sido de hecho, distintas personas, tanto de Noblejas como de otras localidades próximas a la nuestra, presentando lo ocurrido no como un conflicto estrictamente local, sino como un desagradable suceso que tiene sus connotaciones vinculadas a la fiesta y a los elementos que rodean a la misma. En tercer lugar, y como previa, también me parece importante recordar que, aunque en no pocas ocasiones perdemos la referencia de este Pleno en entender que no somos ni más ni menos que la voluntad colegiada de un órgano administrativo y nos podemos dejar llevar por debates, algunas veces estériles, otros más interesantes e intensos, al final es la ley, y solamente la ley, la que determina qué asuntos puede tratar este Pleno, cuáles son objeto de su competencia y cuáles son las mayorías que han de conformar la voluntad que conduzca a la aprobación de los asuntos y los expedientes administrativos que, como digo, son de su competencia. Y esto nos lleva a hacer un planteamiento pues prácticamente definitivo, casi concluyente, diría yo, de lo que va a ser este Pleno. Porque los firmantes del escrito, después de haberlo hecho, al no presentarse uno de ellos, introducen un vicio que a estos concejales del Gobierno ni a la Presidencia debe pasar por alto. Y es que si los mismos que promueven la celebración del Pleno y que con su firma lo avalan finalmente no comparecen en su totalidad, deja de tener objeto. Y esto debiera ser advertido, debería haber sido advertido por parte de quienes lo han promovido, este ejercicio político-administrativo. Lo contrario nos lleva a un absurdo. ¿Venimos el resto a debatir lo que no hemos promovido? También porque si es cierto que la solicitud presentada cumple con determinados aspectos formales, como son la mayoría, representatividad, como son el cumplimiento de los plazos legales que han de llevar a la celebración de este Pleno desde su convocatoria, desde su solicitud, los firmantes han obviado un aspecto esencial, un aspecto que determina la ley y que ha sido construido por la jurisprudencia, por los tribunales. Y es que los asuntos que han de ser objeto de este Pleno, tienen que ser materia y competencia del Pleno, por lo que todo aquello que no sea ni objeto ni materia, competencia de este Pleno, porque así lo establezca la Ley de Base de Régimen Local, no puede ser determinado ni tratado en este Pleno, con independencia de la forma en la que se convoque la sesión. Así lo hemos manifestado con cada moción presentada para abordar aspectos que no son competencia de este Pleno. Así lo hemos manifestado con el silencio administrativo de cuantos escritos se han presentado en sede municipal y que versaban sobre preguntas, cuestiones o materias que no eran objeto ni competencia de este Pleno, en alguna ocasión ni siquiera del Ayuntamiento. Se nos presenta un escrito para la celebración de un Pleno más o menos fundamentado y con una petición de 3 asuntos, de los cuales 2 no son competencia del Pleno. Ni la declaración institucional, que es competencia del alcalde, que es quien representa y dirige a la institución, y tampoco la eventual aprobación de una oferta de empleo público total o parcial, que, como bien es sabido por muchos concejales, algunos de ellos incluso en la oposición con larga experiencia en este ayuntamiento, es competencia del alcalde o de la Junta de Gobierno local previa vocación al alcalde, según el artículo 21.1g de la Ley de Base de Régimen Local. Y respecto a la modificación de la ordenanza que se nos presenta, esperábamos más de quien en este Pleno, hoy ausente, nos afea constantemente, que es que los expedientes presentan un déficit técnico o de documento, un folio por las 2 caras. Sin normalizar ciertas situaciones, lo cierto, y lo digo con total tranquilidad, es que no ha ocurrido nada distinto a otros sucesos ocurridos con ocasión de fiestas que se han celebrado, incluso dentro de locales privados. Sería interesante saber cuál es el nexo que hace que lo ocurrido en la madrugada del 5 de julio despierte un interés tan inusitado en la oposición que seguramente, de haber sido de otro pueblo o en otras circunstancias o con otras vinculaciones,
no hubiera sido igual. Tampoco nada distinto a lo que ha podido ocurrir en otros pueblos. En cualquier caso, tengo que decir, ninguna catástrofe, ninguna situación de muerte, afortunadamente, claro está, ni de tragedia individual o colectiva para la gente de Noblejas, que obliga a quien ostenta la presidencia de este ayuntamiento a una declaración como la que se nos solicita. El Gobierno ya ha hablado cuando correspondía, dando la información que a él compete y lo volverá a hacer, y probablemente más pronto que tarde. Sí me gustaría apuntar una serie de consideraciones. El evento del pasado sábado 4 de julio no fue un evento público. Se trataba de un evento privado organizado por una empresa privada que contaba con las autorizaciones y con los presupuestos propios de la gestión de un evento privado. Y aquí los tengo. Previo informe de la Guardia Civil a esa empresa privada. Y para obtener esa autorización tuvieron que presentar una memoria de actividad privada visada por el Colegio de Arquitectos y aportaron los presupuestos y los contratos de una seguridad privada, de unos controles de acceso al recinto privados y cuyo beneficio económico tuvo carácter privado. El ayuntamiento tan solo se limitó a colaborar y a ceder gratuitamente las instalaciones públicas del recinto deportivo municipal. Todo lo demás es reconducible, reprochable, imputable al ámbito privado, al ámbito de los organizadores del evento. Más aún, los sucesos que se señalan como causa fundamental para solicitar y convocar este pleno sucedieron tras finalizar el evento, después de haberse cumplido todos y cada uno de los dispositivos y protocolos puestos en marcha con ocasión del mismo, por así haberlo manifestado la autoridad competente, y en un espacio abierto, también privado, habilitado como parking y donde la organización del evento no estableció ningún tipo de vigilancia ni de control porque así lo consideró oportuno. Lo que ocurrió fue un episodio de violencia no muy distinto al que ocurrió en las puertas del JL momentos después, o el que ocurrió en el mismo local con ocasión de una de las fiestas de la Vieja en Noblejas. No sé si fue este año o el pasado. O como ocurre en tantos y tantos lugares de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras, donde una minoría se empeña en enturbiar el buen ambiente de una mayoría. Lo que ocurrió no es sino el resultado de un fracaso como sociedad, en la que algunos padres y madres de ahora solo recurren a la minoría de edad de sus hijos e hijas cuando se trata de obligaciones para ellos, pero esa minoría de edad no les impide ampliar su catálogo de derechos que supuestamente deben tener, amparando comportamientos difíciles de imaginar en jóvenes, hasta que todo se va de las manos. Alcohol, drogas, tanto en su consumo como en su manejo, tabaquismo, redes sociales sin control, ideología, acceso a contenido pornográfico y fiesta. El resultado, agresiones y comportamientos delictivos en edades tempranas. A ello, abandono temprano de los estudios, falta de ambición formativa, carencias profesionales que dificultan el acceso al mercado laboral y, como consecuencia, el analfabetismo más funcional, que es el caldo de cultivo de los integrismos de toda clase y germen de otros problemas mentales cada vez más frecuentes en el ámbito juvenil. Pero claro, esa frustración es más fácil reprocharla a un problema racial. Y todo esto que nos incumbe a las familias, a los padres y a las madres y a la sociedad, no se le combate con represión, sino con educación, dentro y fuera de los centros educativos. Se combate con campañas de sensibilización y de información a jóvenes y a padres y madres, y me lo van a permitir, y se combate no cometiendo errores, y este pleno lo es. ¿Alguien concibe que un policía local, ni siquiera un segurata, va a estar a las 6:30 de la mañana en una era? ¿Vigilando el qué? Si el sol asoma por el horizonte bien. Mire, se ha hablado mucho de la policía local en este pleno y sobre la eventualidad, ustedes lo hacen hoy, de cubrir las plazas que este ayuntamiento tiene vacantes. Mire, como le he dicho antes, nosotros no podemos desdecirnos de lo que dice la ley. Le voy a leer, y a la opinión pública, lo que dice la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de lo que tiene que hacer una policía local. Artículo 51. Los municipios podrán, es potestativo, no es obligatorio, podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la normativa autonómica. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de esta serán ejercidos por personal que desempeñe funciones de custodia, vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, y que se denominarán guardas, vigilantes, agentes, alguaciles
o análogos. Artículo 53. Los cuerpos de policía local deberán ejercer las siguientes funciones: proteger a las autoridades de las corporaciones locales y vigilancia o custodia de sus edificios. Yo no sé el alcalde, pero a mí no necesito que me vigilen ni me custodien. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en casco urbano de acuerdo con lo establecido en la norma de circulación. El pueblo está ordenado en el tráfico. Otra cosa son los comportamientos de quien infringen las normas, pero el pueblo está ordenado en cuanto a señalítica y normas. Instruir atestado por accidentes de circulación dentro de casco urbano. Policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones. Participar en funciones de policía judicial, al igual que hace la Guardia Civil. O prestación de auxilios en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las leyes y según determine los planes de protección civil. Es decir, que cuando hay una catástrofe, la protección civil incluso está por encima de la policía local. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar comisión de actos delictivos, en el marco de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vigilar espacios públicos, colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Policía Autonómica, cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello. El número 2 de este artículo del 53 además dice que las actuaciones que practique la policía local en ejercicio de las funciones previstas en las letras C y G, es decir, atestados y efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, lo deben hacer en comunicación y coordinación y supervisión, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, con la Guardia Civil. Ni siquiera en eso son autónomos. En los municipios de gran población y en ciudades estatuto como autonomía, el pleno de esas corporaciones podrá reclamar para ellos el ejercicio exclusivo incluso de las previstas en el artículo B, es decir, ordenar y señalizar el tráfico, insisto, en municipios de gran población y ciudades con estatuto de autonomía. Y si todo esto que le acabo de leer lo ponemos en relación con el número 2 del artículo 51, en los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de esta serán ejercidos por personal que desempeñe funciones de custodia, vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, alguaciles o análogos. Todas estas funciones que dice la ley, ya les adelanto yo, que las ejerce el personal del Ayuntamiento de Noblegas y las que no, las ejerce la Guardia Civil, que es quien tiene la competencia para actuar en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, ese bulo que se genera de que la falta de policía local traslada una sensación de inseguridad local, la sensación de inseguridad, convendrán conmigo, que es lo más subjetivo que pueda existir, porque una persona puede estar rodeado de Guardia Civil y Policía Local y aún así sentirse inseguro. Y si no, que se lo pregunten a los vecinos de Ocaña, que tienen un puesto de la Guardia Civil y más de 35 policías locales y se sienten inseguros. Solo hay que ver el contenido del blog de Facebook de Ocaña para ver todas las circunstancias que se suceden en esa localidad a pesar de haber policía local, incluso carreras de gente con arma blanca por delante del puesto de la Guardia Civil. Por lo tanto, esa ficción que se ha generado o que han contribuido a generar de que si hubiera policía local determinadas cosas no ocurrirían, como si por haberla en Ocaña aquello no fuera, según sus propios vecinos, un pueblo inseguro. Nosotros hemos apostado desde hace muchos años por trabajar en el ámbito de la prevención, desde los servicios sociales y desde la educación. No es fácil, lo reconocemos. La pedagogía de estos temas no es fácil. Es mucho más atractivo el discurso populista de la represión y de que pensar que funcionarios uniformados van a garantizar una mayor seguridad por el hecho mismo de estar presentes en la vida ciudadana. Nosotros hemos apostado, aparte de ello, por reforzar los lazos y estrechar la colaboración con la Guardia Civil. Nuestra relación, la del Ayuntamiento, con ellos es ayudar y no estorbar, y trabajar hasta donde nuestra capacidad de influencia nos permite para procurar que sean un puesto cada vez más nutrido y que permita una mayor presencia pública. Yo no sé lo que han hecho en otros pueblos. Yo sí sé lo que hemos hecho nosotros. Y ya les adelanto que no es casual que después de varios escritos e informes
remitidos y de una conversación del alcalde con el ministro del Interior y del alcalde y yo mismo con los mandos regionales de la Guardia Civil, la plantilla se haya incrementado hasta 12 efectivos más, dejando actualmente las vacantes. Solo en un 15% de 45 puestos en Ocaña hay un grado de ocupación del 85%. Y esto es reconocido por los mandos de la Guardia Civil de Ocaña, tanto el alcalde como a mí. Por lo tanto, trabajar por la seguridad se trabaja. Probablemente no desde el punto de vista que a ustedes les gustaría, pero sí se trabaja. Ha mencionado usted en su escrito de intervención que cómo interpretamos o de dónde sacamos nosotros los datos sobre los niveles de delincuencia o de la situación en Noblejas. Pues mire, tengo que decirle que después de presentar su escrito, el escrito conjunto, yo solicité información a quien debe proporcionarla, que es la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, concretamente la subdelegación, y esta a su vez a la comandancia regional. Aquí tengo el correo recibido y les paso a leer. Del estudio realizado se desprende que durante los 7 primeros meses del 2026 el municipio de Noblejas ha soportado una cifra global de criminalidad similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior, si bien se observan variaciones significativas en determinadas tipologías delictivas. Mientras los delitos por hurto y robo con fuerza no han aumentado, los delitos de estafa también han disminuido. Y respecto a los delitos relacionados con la violencia de género, se observa un incremento del 100%, pasando 5 hechos conocidos durante los 7 primeros meses de 2025 a 10 hechos en el mismo periodo de 2026. A la vista de los datos expuestos, no puede concluirse la existencia de un deterioro significativo de la seguridad ciudadana en Noblejas, toda vez que el volumen total de infracciones penales registradas durante el periodo analizado se mantiene en términos similares al año anterior. En base a lo expuesto y con el fin de mejorar la percepción de la seguridad ciudadana y garantizar una respuesta policial eficaz, se han impartido instrucciones al jefe de la compañía de Ocaña para que intensifique vigilancia y actividad policial preventiva mediante el establecimiento de dispositivos operativos en vías públicas dirigidos a la identificación selectiva de personas y vehículos. Pero quizá ustedes tengan una información que la subdelegación del Gobierno no tiene. Quizá la percepción subjetiva de la ciudadanía sobre que Noblejas es un pueblo inseguro tumbe por tierra la percepción que, por supuesto, tiene la Guardia Civil y delegación y subdelegación del Gobierno. Y vuelvo al principio, después de esta retahíla de datos que les he dado, con el ánimo de, una vez más, demostrar que los discursos de miedo y de odio no son el mejor camino para garantizar una seguridad cívica en Noblejas. Nos encontramos ante un pleno solicitado de forma formal por 4 concejales, de los cuales uno no está. Precisamente el que garantizaba que la mayoría que establece la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización y Funcionamiento para que pudiera ser solicitado y convocado, permitiera la celebración. Si 1/3 de los concejales pueden solicitar la celebración de un pleno y ese tercio, y la propia ley establece que ha de ser interpretado de forma ascendente, son 3, 4 y de los 4 el de Vox no viene, ¿por qué estamos sosteniendo un debate que en esencia ya está viciado para temas que además no son competencia? Y yo lo que ruego a la presidencia es que después de la exposición de la portavoz, ante la ausencia de la opinión cualificada, claro, de uno de los firmantes del escrito, pues solicito que dé por concluida esta convocatoria obligada del Pleno por ausencia de la totalidad de los concejales que, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, justificaban la celebración del mismo. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María del Castellar. Bueno, pues han sido varias cosas. Voy a intentar decir nosotros desde esta parte algo. Lo primero y principal, cuando has hecho alegación, o sea, cuando has hecho referencia a las detenciones, nosotros también nos alegramos de las hechas y de las que hubiera que hacer. Efectivamente, cuando ocurrieron los hechos, que luego detallaremos también, para poder tener la opción a que se nos tuviera en cuenta, de las pocas veces o ninguna que se nos ha tenido en cuenta, era hablar con el partido de Vox.
cuando venga el concejal de Vox, le pregunta a usted por qué no se ha presentado a un pleno que él también. Lo que concierne a la bancada del Partido Popular, estamos al completo. Está claro que sabíamos que lo primero, que los plazos los iban a agotar, que el alcalde no iba a convocar, que íbamos a tener que pasar a la segunda parte, que convoca el secretario pasados los días donde debería haber convocado él y no lo ha hecho. Y presuponíamos, también teníamos claro, que no se iba a tratar. ¿Que se hubiera tratado porque José Pedro hubiera estado? Perdón, que no se iba... Que no iba a salir adelante. Ah. Sí. Pero eso, No, lo digo porque es que no lo había oído. que no iba a salir adelante, eso lo teníamos claro. Cuando no venimos aquí a acusar a nadie, no venimos aquí ¿cómo has dicho?, a reprimir. Nosotros no somos represores. No venimos aquí a hacer discursos raciales. Nosotros aquí no nos hemos metido con nadie. Venimos a trasladar inquietudes que hay en el pueblo. ¿O me va a negar que no existen robos? ¿Me va a negar cualquiera de los que estamos aquí presentes que no hemos vivido en primera persona conducciones temerarias? ¿Me va a negar? Hace unos días aquí una batalla campal en la Plaza Nueva, se avisó a la Guardia Civil, se dio una vuelta y cuando se fue, mesas y sillas. Quizás algún vecino de por aquí pueda darnos testimonio. Nos comentaban el otro día que han sufrido ustedes mismos robos en las naves del ayuntamiento, en la guardería, no sé en qué sitios concretos. Eso no se considera inseguridad. Pues a lo mejor es que usted lo considera el día a día, pues nada, pues. De los 3 puntos que traíamos, la declaración institucional, por supuesto, sabemos que la tiene que hacer el alcalde, pero tampoco veíamos mal que pudiera declararse que lo ocurrido ojalá no se vuelva a ocurrir. No sé de qué anexos me habla. No sé de qué nexo me habla para nosotros venir a denunciar esto y no en otros casos, por la sencilla razón de que dice usted, nada es distinto a otras ocasiones. Sí. Esta vez tuvieron que operar a una persona de urgencia. Gracias a Dios, ha habido muchas peleas. Para nuestra desgracia, ha habido muchas, demasiadas, que a nadie nos gusta, ¿eh? A nadie. Ni a nosotros, ni a los vecinos, ni a los chavales que salen a divertirse. A nadie. Pero como para acabar en una mesa de operación con urgencia, hasta ahora no había ocurrido. Y nos hizo decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no decimos por quinta o sexta vez que traigan policías municipales? Dice de los pueblos, no da igual donde sea, en los pueblos que solucionen los de sus pueblos. Y nosotros en Noblejas tendremos que solucionar lo que ocurre en Noblejas. Y aunque aquello fue un evento privado, ocurrió en Noblejas, con personas implicadas de Noblejas. Y si no, cuando llegue el momento de, quizás no se pueda dar nombres, se sabrá. Claro, y luego ya termina para decir que las tareas de la policía nos relata todo lo que le dice, claro. Como ustedes solo los utilizaban en su día para llevar cartas, nosotros sí consideramos, y mucha gente lo considera, que el estar presente pudiera evitar conflictos. Y no hay que estar a las 7 de la mañana, ¿o sí? Tú tienes una plantilla de 5 policías y ¿por qué no puede haber turnos, como los hay en muchísimos pueblos? ¿No piensan que la presencia, cuando viene la Guardia Civil, no piensan que algo intimida a aquellos posibles agresores o personas que quieren venir a liarla? Cuando hacemos las fiestas, tenemos empresas de seguridad. No me vais a decir que eso no deja de decir, bueno, pues estás protegida de una forma u otra, ¿no? Que a pesar de eso se van a liar, porque hay gente que siempre la quiere liar, a pesar de eso sí. Pero bueno, lo tenemos, gracias a Dios. Pues lo mismo una policía local. Que no sé, todavía desconocemos
la manía desde que se fueron los últimos, que no sabemos, habrá que intentar preguntarles por qué se fueron, desde que se fueron los últimos municipales, ¿por qué no quieren traer policía local? Y la información que dices de la Dirección General, de la delegación o subdelegación, por supuesto, o sea, yo no vamos a poner en duda un informe de una alta instancia, pero también hay guardias civiles que dicen que somos una bomba de relojería, la zona, que a nosotros nos duele. Pero bueno, sabíamos que, vuelvo al principio, sabíamos que ni aunque hubiera venido José Pedro, esto hubiera salido adelante. Nosotros nos quedamos con la conciencia tranquila de proponer algo que creemos que es bueno para Noblejas, y si ustedes después no lo quieren aprobar, pues allá cada cual. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ángel Antonio Luengo. Muchísimas gracias. De toda su intervención hay una frase que es de matrícula de honor. Si a pesar de existir se va a liar. O sea, es para coronarse. Pues entonces, si a pesar de tener policía local sabemos que se va a liar, ¿de dónde se saca usted que la presencia de la policía local va a tener un carácter disuasorio? Si de todos modos se va a liar. Mire, que somos una bomba de relojería no hace falta que lo diga algunos guardias civiles, lo decimos nosotros también. Y efectivamente somos una bomba de relojería en la zona, no en Noblejas, en la zona. Y para buscar las causas de por qué esa bomba va a estallar en esta zona, me va a permitir que, aunque este pleno sea de los concejales y del gobierno de Noblejas, haya que buscar las causas ahí, allí, a 5 kilómetros. Por eso somos una bomba. Por eso somos una bomba. Por eso somos una bomba, por lo que tenemos ahí al lado. Por 4.000 habitantes sin censar, por 86 nacionalidades distintas, por institutos masificados, o qué se cree, que los cartelitos que tenemos aquí en el pleno y lo del año pasado fue porque nos apetecía, porque a mí me apeteció interrumpir mis vacaciones o al alcalde ponerse en huelga de hambre, claro, porque sabemos que esto es una bomba, porque no hay intervención social en el municipio de Ocaña, ¿vale?, a pesar de la cantidad de situaciones que se dan todos los días y que, claro, indefectiblemente nos va a afectar. ¿Cómo no nos va a afectar? ¿Cómo no nos va a afectar? Pues claro que es que poco nos pasa, parafraseando al alcalde de Madrid. Poco nos pasa. Mire, le voy a proponer un ejercicio práctico. Si la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que la policía local solo puede actuar en su propio término y no fuera de ello, ¿de qué me sirve saber que un hijo puta con un coche matrícula 9962 BSP... Retire esa palabra de hijo puta. Para ver si me hace caso y ve el pleno y sabe que estamos detrás de él. 9962, sí, pues lo retiro, no pasa nada. 9962 Barcelona, Soria, Palencia, que es un BMW de una persona que vive en Ocaña, pero el coche está censado en Villarrubia y pasa a toda pastilla por la Nacional 400 de Noblejas. ¿De qué sirve la policía local? Si no puede actuar, y no puede actuar. Y los dos que corren por aquí y que tenemos sus matrículas, ¿vale?, les sorprendería saber, que no puedo decirlo, de quiénes son los coches, porque los llevan a arreglar a talleres clandestinos, ¿vale?, a talleres clandestinos. Por favor, agentes de la autoridad, es que luego después agentes de la autoridad llevan a reparar tranquilo. coches a talleres clandestinos y luego, para probarlos, los utilizan para hacer trompos. Y cuando lo comunicas, pues claro, ¿cómo era esa frase, Agustín? Es que perro no come carne de perro. ¡Ah! Ese es el tema. Es que ese es el tema. Entonces, ¿cómo vas a instruir un expediente de clausura de actividad ilegal cuando tienes que verte apoyado por la fuerza pública y a lo mejor entras y ves que los coches que hay dentro de ese recinto, anda? ¿Pero de quiénes son? Mire, no es por presumir, porque nunca lo he hecho. Soy acreedor, no sé si lamentablemente, por suerte o responsabilidad, de demasiada información como para que la prudencia impere en mis manifestaciones. En honor a la verdad, tengo que decir
que ninguno de mis compañeros jamás, nunca me ha reclamado tener esa información. Es más, ellos han contribuido a incrementarla y el alcalde muchas veces se entera de cosas. Yo soy un vehículo de colaboración con la Guardia Civil fundamental, no porque sea el más listo de todos, ¿vale? Pero sí que mi formación y mi experiencia profesional en este ayuntamiento y en otra administración pública me da la visión general para saber que yo entiendo que a usted las cosas le puedan parecer demasiado fáciles. Sí, la policía local va a ir detrás de los que van a toda pastilla, yendo ellos también a toda pastilla. No lo hace la Guardia Civil y lo va a hacer la policía local. Intervienes las matrículas y te das cuenta de, oh, sorpresa, no puedes tramitar los expedientes porque, claro, el reproche penal, y aquí me pongo la chaqueta de licenciado y de abogado, no va tanto al que comete la infracción, sino también al titular del coche. Porque el titular del coche, en no pocas ocasiones, es quien debe perseguir los delitos. No, oye, no. Esto va... Está Bernal, vale, aquí no. El I no. Bueno, un momento, No. esto... ahora habla usted lo que quiera. No empiece usted, que ya le veo venir. No empiece usted, que ya le veo venir. Y que si quien tiene y que le envío ahora mismo a la calle, porque está usted intentando provocarme. El I. Aquí I no hay. ¿Cómo que no hay? Lo que hay, mire, lo que hay, perdone, lo que hay aquí es respeto, sí, hombre. Ya hemos llegado a la acusación. Y venga, no empiece usted, que ya tiene usted ganas de armarla. Ya le estoy viendo a usted que tiene ganas de armarla, ¿ves? No siga por ahí, porque entonces le voy a expulsar del pleno. Aquí está hablando la gente. Y para eso tiene que estar la policía local, no nosotros. No. Y le voy a explicar por qué, si me lo permite. No, es que responder a algo. Si no se calla, ahora mismo le expulso. ¿Vale? Y usted no diga de gusto, porque gusto no es ninguno, no es gusto ninguno. Continúe, por favor. Claro, porque esas actuaciones constituyen delitos contra la seguridad ciudadana y los tiene que instruir, perseguir y tramitar la Guardia Civil. Y si me ha y si me ha escuchado mire, antes, usted cállese. Usted no me ha escuchado. Cállese usted. Usted no me ha escuchado. No cállese me ha usted, por favor. No ha escuchado cállese. nada. Que cállese usted. No ha escuchado nada. Pero ¿Dónde va a seguir? Bueno, está ahí bien. ¿Cómo que pero bueno? Salga ahora mismo del pleno. Salga, pero ahora mismo. Está usted deseando que lo haga. No le dé el gusto, por mí. Ya me ha dado el gusto, hombre. Anda, por favor. Continúe usted, por favor. Yo le agradezco al señor concejal expulsado ausente su sinceridad, porque por primera vez ha vomitado lo que de verdad subyace en este escrito, y es que ustedes sí consideran al ayuntamiento culpable de todo lo que pasa. Sí, antes ha dicho que no, pero lo ha manifestado él. Ustedes entreveradamente con este escrito lo que están es acusando al ayuntamiento y echándole la responsabilidad de actos delictivos que cometen particulares. Eso es cierto, lo ha vomitado él. Ahora usted le contesta. Claro, lo ha vomitado él. Eso es lo que subyace en este escrito. Nosotros no tenemos ninguna filia ni fobia a la policía local, pero hemos llegado a la conclusión, después de muchos años, que aquello que más interesa a la ciudadanía, que se persigue y que se investigue, al final es competencia de la Guardia Civil. Es competencia de la Guardia Civil. Y no han escuchado nada cuando les he relatado las funciones que, de acuerdo con la ley, tiene la policía local, incluso las limitaciones que tiene la policía en el ejercicio de sus funciones. Y por eso hemos perdido muchísimo tiempo y esfuerzo, y nos alegramos de haberlo hecho, en haber contribuido con nuestros escritos y con nuestras reflexiones a que la Dirección General incremente los efectivos en el puesto de la Guardia Civil de Ocaña. Si no, no lo hubieran reconocido. No lo hubieran reconocido. Y esto no es ninguna medalla, es el resultado de un trabajo que se viene haciendo durante muchísimos años. Por eso consideramos que este pleno es un error, ¿vale? Que este tipo de debate es un error, porque lleva a este enfrentamiento estéril, ¿vale? Que es el peor mensaje que pueden recibir los chorizos y los que cometen fechorías.
lo peor que pueden recibir. Y lo que se necesita es trabajo discreto, muy discreto, muchísimo trabajo discreto, ¿vale? Para poder llegar a las conclusiones que se están llegando y los resultados que se pretenden obtener. Es así. Y ustedes tienen que entender que una actividad municipal, como puede ser el cierre de un establecimiento clandestino o la persecución de delitos contra el orden público, necesitamos apoyarnos en la Guardia Civil. Y que en no pocas ocasiones hemos visto en esta comarca cómo situaciones de ocupaciones ilegales en inmuebles, en pueblos donde había policía municipal, en cuanto ha llegado la Guardia Civil, se han retirado. ¿Y de qué servía tener la policía? ¿Es que iba a hacer un efecto disuasorio para que no se metieran? Si se metieron igual. Si se metieron igual. Usted ya lleva unos cuantos años aquí, como concejala. ¿Le tengo que recordar las cosas que pasaban en Noblejas cuando había policía local? ¿De dónde se sacan que es que por haberla no van a ocurrir? Claro. Dice, no, es que para mandar cartas no tengo nada más que rescatar los escritos que hacía el Partido Popular e IPN y que cuestionaban para qué se quería la policía local. Nada más que rescatarlos y decir, esto es lo que pensaba la derecha en aquel momento de la policía local. Sí, y ustedes hacennos pintadas. ¿Y de qué servía? ¿De que hubiera policía local? ¿Es que acaso no las hacían? Le voy a poner un caso práctico. Imagínase que usted es una concejala que está disfrutando de una fiesta en la plaza pública, en una despedida de solteros de otra concejala. Y a molestias de un vecino que pide respeto y condescendencia para una mujer que está enferma, el comportamiento de a quien se dirige fuera chabacano y gamberro. ¿De qué sirve tener policía local? ¿No ve que es un tema de civismo, que es un tema de educación y que eso empieza por nosotros mismos y por nuestras familias? Empieza por nosotros mismos. ¿Cuántas veces no han venido aquí personas a pedirle al alcalde, y yo he sido testigo de ello, que le retire la denuncia de la policía local? Pues no partimos de la base de que el que la haga la pague. Es que es un largo etcétera, demasiado largo. Entonces, mire, vamos a seguir trabajando codo con la Guardia Civil, vamos a seguir trabajando desde luego desde la prevención en los centros educativos, ¿vale? Y desde los servicios sociales para crear la mejor convivencia en Noblejas. Y por supuesto, no se vayan ustedes de este pleno con la sensación de que es que no nos importa en absoluto las cosas que ocurren, nos importa. Y trabajamos muchísimo para que se eviten. Y a veces nos topamos con limitaciones muy fuertes, demasiado fuertes. ¿Vale? Y con situaciones que dificultan mucho la exigencia de responsabilidad, no solo nosotros, sino también la Guardia Civil. Y podríamos hablar de situaciones de padrones fraudulentos, de estafas a ciudadanos por la obtención de... Lo dice la subdelegación del gobierno. O sea, cosas donde el manejo de dinero es lo que mueve y lo que justifica ese tipo de cosas. Así que lo siento, pero no es por negarles a ustedes reiteradamente el acceso a esto, simplemente es porque creemos en otro modelo totalmente distinto, diametralmente opuesto al que creen ustedes, Bueno, nada más. Yo voy a hacer una declaración institucional, porque quien la hace es el alcalde, y va en el siguiente sentido. El hecho que ha acontecido, principal, por muy aislado que sea, debe movernos a reflexión. Una reflexión que no debe olvidar la historia de estos últimos 30 años y de cómo ha derivado la comarca en cuanto a población, fruto de políticas cerradas, urbanísticas y educativas. La bomba de relojería de que hablaba hace unos momentos la portavoz del Partido Popular es la población de donde antes habitaban 6.000 personas y hoy habitan casi 20.000 con 86 nacionalidades distintas, sin cambiar infraestructuras físicas, educativas y de servicios sociales. Algo seguro que iba a pasar. Cuando las administraciones olvidamos a los ciudadanos
y no ponemos medios suficientes para atender a crecimientos poblacionales singulares, es seguro que algo va a pasar. Cuando en los patios de los institutos no caben los muchachos y muchachas, adolescentes todos, es seguro que algo va a pasar. Cuando las aulas se convierten en contenedores prefabricados donde se mueren de frío en invierno y de calor los meses de primavera, algo va a pasar. Cuando no se respetan las ratios máximas para impartir educación y formación a muchachos y muchachas de 86 nacionalidades distintas, incluso a los muchachos y muchachas de Noblejas, de Villatobas, de Villarrubia, de Don Barrios, sin refuerzo del número de profesores, algo va a pasar. Es significativo que los espacios que la Consejería de Educación ofrece para esa masificación de estudiantes no son espacios que favorezcan el entendimiento y la formación. Los espacios masificados favorecen la violencia. Es algo que está científicamente probado. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar los pueblos cercanos a Ocaña, esa jungla que favorece la violencia entre los alumnos de los institutos de Ocaña? ¿Por qué ese problema no existe o es imperceptible en la educación primaria en cada municipio? Desgraciadamente, las ideas del que más sabía de educación, pues esto es un problema de educación, por lo menos para nosotros, los socialistas, en el gobierno de la región, don Ángel Felpeto, han caído en el olvido. Sabiendo lo que venía, ideó una descentralización de los institutos de Ocaña, creando un centro de educación en Noblejas para Villarrubia, Villatobas y Dos Barrios, y dejando para el crecimiento de la población educativa de Ocaña, que él veía ya, porque sabía que había casi 4.000 viviendas vacías, dejando los ya existentes para la población que iba a crecer de Ocaña. Desdeño, por supuesto, la actitud egoísta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ocaña sobre el tema de la educación de la secundaria y bachillerato de la comarca de Ocaña. Han aceptado la peor de las soluciones. En vez de descentralizar, han preferido la concentración, la masificación y, por tanto, ellos son los responsables, junto con la Consejería de Educación del Gobierno de Paje, del estado de la educación y de la violencia que subyace de esa política educativa. Eso es lo que tengo que decir. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de este pleno extraordinario.